Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Yo por aquí feliz de estar otra vez con ustedes, compartiendo un ratito y como siempre agradecida por su compañía. Hoy traigo un vídeo que honestamente me cuesta un poco hacer. No es porque sea complicado de explicar, sino porque toca un tema sensible, un tema que nos llegó al corazón a muchos. Y bueno, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir, y de la triste noticia que la hizo llorar, y a nosotros también. Y no, no es por un personaje de telenovela, ni por un chisme de farándula. Esto va más allá. Para quienes no la conozcan, Demet Özdemir es una actriz turca, súper talentosa, muy querida, y que ha protagonizado un montón de series exitosas que han dado la vuelta al mundo. Seguro la han visto en Erkencikus Doğduğun Kaderindir, o la más reciente Anfara. Es una artista que se entrega por completo a sus personajes, con una energía contagiosa y una sonrisa que ilumina la pantalla. Pero detrás de esa imagen hay una persona real, con sentimientos, con amigos, con una vida, como todos nosotros. Y precisamente de eso, de la vida personal de Demet, es de lo que vamos a hablar hoy. A veces las noticias que recibimos de nuestros ídolos no siempre son buenas, y en este caso, lamentablemente, la noticia que llegó a Demet, y que la hizo derramar lágrimas, fue una que nos tocó a muchos de nosotros, sus fans. Pero antes de entrar en detalles, quiero pedirles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre tratamos temas interesantes y relevantes. Suscríbanse ahora mismo. Ya. Les doy un segundito. Listo. Gracias. Ahora sí, continuemos. Resulta que Demet, como muchísimas otras personas, sufrió la pérdida de un ser querido. Y no me refiero a un personaje en una serie, o a un familiar lejano que tal vez no conocíamos tanto. La noticia fue sobre la muerte de un amigo muy cercano, alguien a quien ella quería y apreciaba muchísimo. Y esto, obviamente, la golpeó muy fuerte. Imagínense la situación, una persona joven, exitosa, con una agenda apretada, que de pronto recibe una noticia así. La tristeza, el dolor, el vacío que se siente es algo que afortunadamente, muchos no hemos experimentado, pero que sabemos que es devastador. Y en el caso de Demet, esto se hizo aún más público porque, como figura mediática, sus emociones quedan expuestas ante el mundo. La noticia de la pérdida de su amigo Selim salió a la luz a través de las redes sociales. Demet, como es natural, compartió su dolor con sus seguidores y las fotos que publicó, acompañadas de emotivas palabras, fueron un reflejo de su tristeza. En ellas se la veía visiblemente afectada, con los ojos hinchados, y la expresión de alguien que está pasando por un momento muy difícil. El impacto de la noticia fue inmediato. Los fans de Demet, de todas partes del mundo, enviaron mensajes de apoyo y condolencias. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de empatía, y de ánimo para la actriz. Fue una muestra de solidaridad muy conmovedora, que demostró el gran afecto que la gente le tiene. Y es que cuando vemos a alguien que admiramos sufriendo, nos duele, nos sentimos identificados, y queremos ofrecer nuestro apoyo. La pérdida de Selim fue un golpe duro para Demet, y creo que para todos los que lo conocían. Era una persona joven, talentosa, y con una vida por delante. Y aunque no tengo información detallada sobre la relación que tenían, se notaba a leguas la cercanía y el cariño que se tenían. La forma en que Demet lo recordaba, las fotos que compartió, las palabras que escribió, todo eso demostraba el gran vacío que dejó su partida. Es importante destacar que aunque las figuras públicas son eso, públicas, también son seres humanos. Y como seres humanos sienten, sufren, y experimentan las mismas emociones que todos nosotros. A veces olvidamos que detrás de la pantalla, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales, con problemas, con alegrías y con tristezas. Y es crucial que en momentos como este, les brindemos nuestro apoyo y respeto. No voy a entrar en detalles sobre quién era Selim o qué hacía, porque no quiero invadir la privacidad de Demet ni de su entorno. Lo importante aquí es reconocer el dolor, la tristeza y la vulnerabilidad que sintió Demet en ese momento. Y recordar que, más allá de ser una actriz famosa, es una persona que merece nuestro respeto y empatía. En momentos así, las palabras sobran. Las condolencias, el cariño y el apoyo son más que suficientes. Y eso es lo que Demet recibió de sus fans, de sus colegas y de todos aquellos que la quieren.
Y creo que eso, de alguna manera, le ayudó a sobrellevar el dolor. La pérdida de un ser querido es una experiencia dolorosa y difícil de superar. No hay palabras que puedan aliviar por completo el dolor, pero el apoyo de amigos y familiares, el cariño de la gente y el recuerdo de los momentos compartidos, son herramientas importantes para afrontar el duelo. En el caso de Demet, sabemos que es una persona fuerte, resiliente, y con una gran capacidad de amar. Estoy segura de que con el tiempo podrá encontrar la paz y la tranquilidad que necesita. Y nosotros, sus fans, estaremos ahí para apoyarla en todo lo que necesite. Y bueno, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que la vida es frágil, y que debemos valorar a nuestros seres queridos. Segundo, que la empatía y la solidaridad son fundamentales. Tercero, que debemos respetar el dolor ajeno. Y cuarto, que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. A veces las noticias que recibimos nos recuerdan que la vida es un regalo, y que debemos aprovechar cada momento. Así que para terminar, les quiero agradecer por ver este vídeo. Me gustaría saber qué piensan sobre el tema. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué mensaje le enviarían a Demet? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y cuídense mucho. Chao, chao. Hola de nuevo, mi gente linda. Espero que sigan súper bien. Y muchas gracias por seguir aquí, conmigo en este espacio. Como les había prometido, hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema que tocamos al principio del vídeo. Sé que es un tema delicado, y por eso quiero abordarlo con mucho respeto y sensibilidad. Hoy vamos a hablar un poco más sobre el duelo, sobre cómo las personas famosas, como Demet Özdemir, enfrentan la pérdida de un ser querido, y sobre cómo nosotros, como fans, podemos brindarles apoyo y consuelo en momentos difíciles. Como ya saben, Demet Özdemir es una actriz turca muy querida y respetada en todo el mundo. Su talento es innegable, y su trabajo ha tocado los corazones de millones de personas. La hemos visto reír, llorar, amar y sufrir en la pantalla, y hemos aprendido a quererla y a admirarla por su profesionalismo y su entrega. Pero más allá de ser una estrella de la televisión, Demet es una persona, como cualquier otra. Tiene una vida personal, una familia, amigos y, por supuesto, también siente dolor y tristeza ante la pérdida de un ser querido. La noticia de la muerte de su amigo Selim, como vimos al principio del vídeo, fue un golpe duro para Demet. La tristeza y el dolor que sintió fueron evidentes en las fotos y los mensajes que compartió en las redes sociales. Y es que perder a alguien a quien quieres, a alguien con quien has compartido momentos especiales, es una experiencia devastadora. El duelo es un proceso natural, pero muy doloroso. Es un camino que cada persona recorre a su manera, y que no tiene un tiempo establecido para finalizar. Algunos pueden necesitar más tiempo que otros para superar la pérdida, y eso es completamente normal. En el caso de Demet, como figura pública, su duelo se hizo aún más visible y público. Sus fans, que la admiran y la siguen, pudieron ver su dolor, y eso generó una ola de apoyo y solidaridad en las redes sociales. Miles de mensajes de cariño, de ánimo y de condolencias inundaron las cuentas de la actriz, demostrando el gran afecto que la gente le tiene. Pero ¿cómo podemos, como fans, brindar apoyo y consuelo a una persona famosa que está pasando por un momento difícil? Aquí les dejo algunas ideas. *** 1. Expresar nuestras condolencias *** un mensaje de condolencia sincero y sentido puede hacer una gran diferencia. Podemos expresar nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a través de las redes sociales, de cartas o de cualquier otro medio que tengamos a nuestro alcance. **2. Respetar su privacidad *** es importante entender que las personas famosas también necesitan su espacio y su tiempo para procesar el dolor. Debemos respetar su privacidad y evitar invadir su espacio personal con preguntas o comentarios innecesarios. **3. Enviar mensajes positivos *** un mensaje de ánimo, de esperanza y de cariño puede ser muy reconfortante en momentos de tristeza.
Podemos compartir palabras de aliento, recordatorios de su talento y su fuerza, y expresar nuestro apoyo incondicional. *** 4. Compartir recuerdos positivos *** Si tenemos algún recuerdo positivo sobre la persona fallecida, podemos compartirlo de manera respetuosa y discreta. Esto puede ayudar a honrar la memoria de la persona y a recordar los momentos felices que se compartieron. *5. Ofrecer apoyo a través de las redes sociales *** Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para brindar apoyo y consuelo. Podemos compartir mensajes de solidaridad, de empatía y de ánimo a través de las cuentas de la persona afectada o de sus amigos y familiares. *6. No juzgar ni criticar *Es importante evitar juzgar o criticar a la persona afectada por la pérdida. Cada persona vive el duelo a su manera, y debemos respetar su proceso y sus emociones. *7. Mostrar empatía y comprensión La empatía es fundamental en momentos de dolor. Debemos ponernos en el lugar de la persona afectada y tratar de comprender su sufrimiento. Debemos ser comprensivos y evitar comentarios que puedan herir sus sentimientos. *8. Recordar que son humanos A veces, olvidamos que las personas famosas son seres humanos, con sentimientos y emociones como los nuestros. Debemos recordar que detrás de la fama y el éxito, hay una persona que sufre y que necesita nuestro apoyo y comprensión. *9. Evitar la especulación No debemos especular sobre las causas de la muerte o sobre la relación entre la persona fallecida y la persona afectada. Es importante respetar la privacidad y evitar generar rumores o chismes. *10. Ser pacientes El duelo es un proceso largo y doloroso. Debemos ser pacientes y comprensivos con la persona afectada, y permitirle que tome el tiempo que necesite para sanar. En el caso de Demet Özdemir, como ya hemos visto, la respuesta de sus fans fue ejemplar. La ola de apoyo y solidaridad que recibió fue realmente conmovedora. Los mensajes de cariño, de ánimo y de condolencias demostraron el gran afecto que la gente le tiene. Es importante recordar que detrás de la fama y el éxito, hay una persona que sufre y que necesita nuestro apoyo y comprensión. Debemos ser empáticos, respetuosos y solidarios con las personas que están pasando por un momento difícil. La pérdida de Selim, el amigo de Demet, fue un golpe duro para todos. Pero a pesar del dolor, podemos sacar algo positivo de esta situación. Podemos aprender a valorar a nuestros seres queridos, a expresar nuestro cariño y nuestro apoyo, y a ser más empáticos y solidarios con las personas que nos rodean. En momentos como este, las palabras sobran. Las condolencias, el cariño y el apoyo son más que suficientes. Y eso es lo que Demet recibió de sus fans, de sus colegas, y de todos aquellos que la quieren. Y creo que eso, de alguna manera, le ayudó a sobrellevar el dolor. Es importante destacar que la forma en que Demet ha manejado este difícil momento es digna de admiración. Ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia, y ha compartido su dolor de manera honesta y transparente. Esto ha permitido que sus fans se sientan más cerca de ella, y que puedan brindarle su apoyo de manera más efectiva. En cuanto a la importancia de la empatía y la solidaridad, quiero recordarles que estos valores son fundamentales en cualquier sociedad. La empatía nos permite ponernos en el lugar de los demás, comprender sus sentimientos y emociones, y brindarles nuestro apoyo. La solidaridad nos impulsa a ayudar a los demás, a compartir su dolor y a ofrecerles nuestro apoyo en momentos difíciles. En el caso de Demet Özdemir, la empatía y la solidaridad de sus fans fueron evidentes. Los mensajes de cariño, de ánimo y de condolencias demostraron el gran afecto que la gente le tiene. Esto demuestra que a pesar de la distancia y de la fama, las personas podemos conectarnos y brindar apoyo a los demás. Además, la experiencia de Demet nos recuerda la importancia de valorar a nuestros seres queridos. La vida es frágil, y debemos aprovechar cada momento para expresar nuestro cariño y nuestro afecto a las personas que amamos. Debemos recordarles cuánto los queremos, y debemos demostrarles nuestro apoyo en todo momento. La historia de Demet y Selim nos enseña que la vida es un regalo precioso, y que debemos disfrutar cada momento. También nos enseña que la pérdida es una experiencia dolorosa, pero que podemos superarla con el apoyo de nuestros seres queridos y con la ayuda de la empatía y la solidaridad. Quiero en este momento hacer un llamado a todos ustedes, mi gente linda,
para que practiquen la empatía y la solidaridad en su día a día. Sean amables con los demás, ofrezcan su ayuda a quienes la necesiten, y expresen su cariño y su apoyo a las personas que los rodean. Recuerden que un pequeño gesto de amabilidad puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Y ahora, para concluir, me gustaría compartir algunas reflexiones finales. Asterisco, 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 la vida es un regalo, asterisco, asterisco, debemos valorar cada momento y aprovecharlo al máximo. Asterisco, 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 la empatía y la solidaridad son fundamentales, asterisco, asterisco, debemos ponernos en el lugar de los demás y ofrecer nuestro apoyo en momentos difíciles. Asterisco, 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 el amor y el cariño son importantes, asterisco, asterisco, debemos expresar nuestro cariño y nuestro apoyo a nuestros seres queridos. Asterisco, 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 la pérdida es dolorosa, pero podemos superarla, asterisco, asterisco, con el apoyo de nuestros seres queridos, la empatía y la solidaridad, podemos afrontar el duelo y encontrar la paz. Asterisco, 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 las figuras públicas son humanos, asterisco, asterisco, debemos recordar que, detrás de la fama y el éxito, hay personas reales, con sentimientos y emociones como los nuestros. Asterisco, 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 debemos respetar la privacidad, asterisco, asterisco, es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos de dolor. Asterisco, 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 el apoyo de los fans es importante, asterisco, asterisco, los fans pueden brindar un gran apoyo a sus ídolos en momentos difíciles, a través de mensajes de cariño, de ánimo y de condolencias. Asterisco, 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 la resiliencia es clave, asterisco, asterisco, debemos aprender a ser resilientes y a afrontar los desafíos de la vida con fortaleza y esperanza. Asterisco, 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 el recuerdo de los seres queridos es valioso, asterisco, asterisco, debemos honrar la memoria de nuestros seres queridos y recordar los momentos felices que compartimos. Asterisco, 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 la vida continúa, asterisco, asterisco, a pesar del dolor, la vida continúa, y debemos seguir adelante con esperanza y optimismo. Espero que este vídeo les haya sido útil y les haya tocado el corazón. Sé que hablar de estos temas no es fácil, pero creo que es importante hacerlo. Es importante hablar sobre la pérdida, sobre el duelo, sobre la empatía y sobre la solidaridad. Es importante recordar que todos somos humanos, y que todos necesitamos apoyo y comprensión en momentos difíciles. Y como siempre, quiero agradecerles por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Me encanta tenerlos aquí conmigo compartiendo estos momentos. Así que para terminar, les quiero agradecer por ver este vídeo. Me gustaría saber qué piensan sobre el tema. ¿Cómo han enfrentado ustedes la pérdida de un ser querido? ¿Qué mensaje le enviarían a Demet? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y cuídense mucho. Chao, chao. Y recuerden siempre, la vida es un regalo, y la empatía es la clave. Hasta la próxima.